Padre, necesito confesar lo que hice, dijo la pobre mujer. Ella entró a la parroquia con los ojos desorbitados, las manos temblando como si hubiera tocado el mismísimo infierno, y cuando se sentó frente a mí en ese confesionario, lo primero que salió de su boca no fue un Ave María ni un perdón, sino un grito ahogado que todavía me retumba en los oídos, hermanos. Ella me dijo que había seguido a su marido hasta la casa de su suegra, que tenía la sospecha de que algo andaba mal, de que las salidas nocturnas no cuadraban, de que las excusas eran cada vez más rebuscadas. Y cuando llegó a esa casa, cuando se asomó por la ventana trasera con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la iban a descubrir, lo que vio ahí adentro no solo destruyó su matrimonio, hermanos, no solo destrozó su corazón, sino que arrancó de cuajo cada pedacito de fe que tenía en la humanidad, en la familia, en la sangre que se supone es más espesa que el agua. Y hoy estoy aquí para contarles lo que me confesó, porque necesito que alguien más cargue con este peso que llevo desde aquella tarde, porque hay secretos que son tan pesados que ni siquiera Dios sabe qué hacer con ellos. Pero antes de seguir, quiero que me dejen saber en los comentarios de qué país y de qué ciudad me están escuchando en este momento. Quiero saber si hay alguien de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla o de algún rinconcito perdido de este México lindo y querido que está del otro lado, escuchando esta historia tan retorcida como la vida misma. Y si todavía no están suscritos a este canal, órale pues, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores porque historias como estas no se cuentan en cualquier lado. Y ustedes saben que aquí no les vengo con cuentos chinos, aquí les traigo la pura verdad, la verdad que se escucha en el confesionario y que debería quedarse ahí, pero que a veces necesita salir a la luz, aunque sea de forma anónima. Así que dense una vuelta por ese botón rojo, suscríbanse, activen la campanita y vamos a seguir con esta historia que les va a poner los pelos de punta. Resulta que la mujer que entró a mi confesionario se llamaba Lucía, una señora de unos 35 años, originaria de Oaxaca, pero que llevaba ya más de 10 años viviendo en la Ciudad de México. Trabajaba en una oficina de contabilidad, nada del otro mundo, una vida normal como la de cualquiera de nosotros, casada con un hombre llamado Roberto, un tipo que trabajaba en construcción, de esos que salen temprano y regresan tarde, cubiertos de polvo y cemento, con las manos callosas y la mirada cansada. Llevaban 7 años de casados, sin hijos porque según ella nunca había sido el momento adecuado. Siempre había algo que pagar, siempre había una deuda que saldar, siempre había un pero que los detenía de dar ese paso. Y honestamente creo que en el fondo Lucía sentía que algo no andaba del todo bien en su matrimonio. Esa intuición que tienen las mujeres, ese sexto sentido que nunca falla, esa vocecita interna que les susurra cuando algo huele a podrido, aunque no puedan verlo todavía. Roberto había empezado a cambiar hace como 6 meses, me contaba Lucía con la voz quebrada. Ya no era el mismo hombre con el que se había casado. Antes llegaba a casa y aunque estuviera cansado, siempre tenía una sonrisa para ella, siempre tenía un abrazo, siempre había esa chispa en sus ojos cuando la veía, pero últimamente llegaba y se iba directo a la regadera, comía en silencio viendo el celular, se metía a la cama y le daba la espalda. Y cuando ella intentaba acercarse, cuando intentaba iniciar una conversación o algo más íntimo, él siempre tenía una excusa, que estaba muy cansado, que le dolía la espalda, que tenía que madrugar al día siguiente, puras patrañas que cualquiera podía ver a leguas, que eran mentiras, pero que duelen más cuando vienen de la persona que juraste amar hasta que la muerte los separe. Pero lo que realmente prendió las alarmas en la cabeza de Lucía fue cuando Roberto empezó a salir los viernes en la noche, supuestamente a jugar dominó con sus cuates de la construcción, una tradición que, según él, acababan de empezar para distraerse del estrés de la semana, y ella al principio no le dio importancia,
Pensó que era sano que su marido tuviera sus espacios, sus amigos, su tiempo para relajarse, pero conforme pasaban las semanas, notó que esas salidas se extendían hasta altas horas de la madrugada, que Roberto regresaba con un olor extraño en la ropa, no exactamente perfume de mujer, pero tampoco el olor a cerveza y cigarros que uno esperaría de una reunión de hombres. Era algo diferente, algo dulzón, que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago cada vez que lo percibía. Una noche, hará cosa de un mes, Roberto llegó más temprano de lo normal, como a las 11 de la noche, y Lucía estaba todavía despierta viendo una novela en la sala. Él entró medio nervioso, sudando aunque la noche estaba fresca, y cuando ella le preguntó qué tal le había ido, él nada más murmuró un «bien ahí» y se fue directo al baño. Tardó como media hora ahí adentro y cuando salió tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o como si hubiera fumado algo. Lucía no quiso preguntar en ese momento porque sintió miedo, un miedo inexplicable que le erizó la piel. Y esa noche, mientras Roberto dormía o fingía dormir, ella se quedó despierta hasta que amaneció pensando en qué demonios estaba pasando con su matrimonio. Fue entonces cuando decidió que tenía que saber la verdad, que tenía que dejar de ser la esposa pendeja que se traga todas las mentiras y fingir que todo está bien. Así que el siguiente viernes, cuando Roberto le dijo que saldría otra vez con sus cuates, Lucía le dijo que perfecto, que ella aprovecharía para visitar a una amiga, pero en realidad lo que hizo fue esperarlo afuera de la casa en un taxi que había contratado específicamente para seguirlo. Se sintió como en una de esas películas gringas de detectives baratos, pero no le importó. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. El taxista era un señor grande, de esos que han visto de todo en sus años manejando por las calles de la ciudad, y cuando Lucía le explicó la situación, él nada más asintió con la cabeza y le dijo que no era la primera vez que le tocaba hacer algo así, que siguiera al coche discretamente y que no se preocupara. Roberto salió de la casa como a las 8 de la noche. Se subió a su camioneta vieja, una Nissan Pickup que tenía más años que su matrimonio, y arrancó rumbo al sur de la ciudad. Lucía y el taxista lo siguieron manteniendo una distancia prudente. Atravesaron varias colonias, pasaron por avenidas principales y calles secundarias, y conforme avanzaban, Lucía sentía cómo el nudo en el estómago se hacía cada vez más apretado, más doloroso, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente todavía no quería aceptar. Después de como 40 minutos de recorrido, Roberto estacionó su camioneta frente a una casa de 2 pisos en una colonia que Lucía conocía muy bien, demasiado bien para su gusto, porque esa casa era la casa de su suegra, doña Remedios, una mujer de 60 y tantos años, viuda hace 5, que vivía sola en esa casona que había heredado de sus padres. Al principio, Lucía se sintió aliviada. Pensó que tal vez Roberto había estado visitando a su mamá todo este tiempo, que tal vez doña Remedios estaba enferma o necesitaba ayuda con algo y él no quería preocuparla a ella. Pero entonces se preguntó por qué tendría que mentir sobre eso, por qué tanto misterio para visitar a su propia madre, y fue ahí cuando la duda se transformó en sospecha y la sospecha en un presentimiento horrible que le heló la sangre. Le pidió al taxista que se estacionara a media cuadra de distancia y que esperara ahí. Ella se bajó del coche con las piernas temblando y caminó lentamente hacia la casa de su suegra. Las luces estaban encendidas en el piso de arriba. Podía ver el resplandor amarillento filtrándose por las cortinas, y en la planta baja todo estaba oscuro, excepto por una pequeña luz en lo que sabía que era la cocina. Lucía rodeó la casa con cuidado, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Había un callejón estrecho que llevaba al patio trasero,
un lugar que ella conocía bien, porque había estado en esa casa muchas veces durante los primeros años de su matrimonio, cuando doña Remedios todavía era amable con ella, antes de que algo cambiara, y la suegra empezara a tratarla con una frialdad que nunca entendió. Del todo, llegó al patio y vio que había una ventana con las cortinas a medio cerrar. Se acercó despacio, agachándose para no ser vista, y lo que vio a través de ese vidrio fue algo que jamás en su vida hubiera imaginado. Algo tan perturbador que en ese momento sintió que se le nublaba la vista y que las piernas le fallaban. Ahí adentro, en lo que parecía ser una especie de sala o estudio, había varias personas. Roberto estaba ahí sentado en un sillón, pero no estaba solo jugando dominó como había dicho. No había nadie jugando nada. Lo que había era un círculo de personas sentadas en el suelo, como en una especie de ritual o ceremonia extraña. En el centro había velas negras encendidas, formando un símbolo que Lucía no reconoció, pero que le provocó un escalofrío inmediato, y su suegra, doña Remedios, estaba de pie en medio de ese círculo vestida con una túnica oscura, con el cabello suelto y los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera invocando algo o a alguien. Los demás, incluyendo a Roberto, tenían las cabezas agachadas y las manos entrelazadas, y aunque Lucía no podía escuchar lo que decían porque el vidrio era grueso, podía ver que todos estaban murmurando algo al unísono, como un cántico o una oración, pero definitivamente no era el Padre Nuestro. Lucía se quedó paralizada ahí afuera durante lo que le parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Veía cómo su marido, el hombre con el que compartía cama y vida, participaba en lo que claramente era algún tipo de rito oscuro en la casa de su propia madre. Y lo peor no era solo eso, hermanos. Lo peor era que conforme seguía observando, notó que había objetos extraños sobre una mesa cerca del círculo. Había lo que parecían ser huesos. No sabía si de animal o de qué, pero eran huesos blanquecinos colocados en un orden específico. Había fotografías que no alcanzaba a distinguir bien, pero que parecían ser de personas. Había frascos con líquidos de colores extraños, y había algo más que hizo que el estómago se le revolviera completamente. Un muñeco, una especie de figura hecha con tela y rellena de algo, con alfileres clavados por todo el cuerpo. En ese momento, doña Remedios levantó algo en sus manos, algo que brillaba con la luz de las velas. Parecía un cuchillo o una daga pequeña, y la sostuvo en alto mientras seguía con ese cántico que Lucía no podía escuchar, pero que podía sentir en los huesos. Luego, la suegra se acercó a Roberto y le hizo una señal. Él extendió su mano izquierda con la palma hacia arriba y sin dudarlo, doña Remedios pasó la punta de esa daga por su palma, dejando un corte del que empezó a brotar sangre. Roberto no se quejó, no hizo un gesto de dolor, simplemente dejó que la sangre goteara sobre las velas del centro, mientras su madre decía algo que parecía una bendición, o más bien una maldición. Y luego hizo lo mismo con las otras personas que estaban en el círculo, todos ofreciendo su sangre voluntariamente como si fuera lo más normal del mundo. Lucía sintió que las náuseas la invadían, que necesitaba salir corriendo de ahí antes de que la descubrieran o antes de que vomitara ahí mismo en el patio. Retrocedió con cuidado tratando de no hacer ruido. Tropezó con una maceta que por suerte no se cayó completamente, pero que hizo un sonido leve. Se congeló, esperando que alguien hubiera escuchado, pero nadie salió, nadie miró hacia la ventana. Todos seguían concentrados en su ritual macabro. Ella aprovechó para alejarse rápidamente. Caminó casi corriendo de regreso al taxi, se subió y le dijo al conductor que arrancara, que se fueran de ahí ya. El taxista vio su cara de pánico y no hizo preguntas, simplemente aceleró y la llevó de vuelta a su casa. Esa noche, Lucía no pudo dormir.
Se quedó sentada en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que Roberto regresara, dándole vueltas en la cabeza a lo que había visto, tratando de encontrarle una explicación lógica, pero sabiendo que no la había. Su marido estaba involucrado en algo muy oscuro junto con su madre, algo que iba más allá de lo que ella podía comprender, y lo peor de todo es que no sabía cuánto tiempo llevaba pasando esto, si había empezado hace 6 meses cuando notó los cambios, o si tal vez llevaba años y ella había sido demasiado ingenua para darse cuenta. Se sentía traicionada, asustada, confundida, y sobre todo se sentía sola porque ¿a quién podía contarle algo así? ¿Quién le iba a creer que su suegra practicaba brujería o santería o quién sabe qué demonios? Era eso. Roberto llegó a eso de las 3 de la mañana, entró a la casa y se sorprendió de ver a Lucía despierta en la sala. Le preguntó qué hacía levantada y ella sintió la tentación de soltarle todo ahí mismo, de gritarle que lo había seguido, que sabía dónde había estado y qué había hecho, pero algo la detuvo, un instinto de supervivencia tal vez, una vocecita que le dijo que si él sabía que ella sabía, entonces podría pasar algo malo, muy malo. Así que se tragó las palabras que le quemaban la garganta y le dijo que no había podido dormir porque le dolía la cabeza. Roberto pareció creerle, o al menos fingió creerle. Se fue a la cama y a los pocos minutos estaba roncando como si nada, mientras ella se quedaba ahí sentada en la oscuridad de la sala, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en una pesadilla. Los días siguientes fueron un infierno para Lucía. Tenía que fingir normalidad cuando por dentro se estaba desmoronando. Cada vez que veía a Roberto, lo veía diferente. Ya no era su marido, sino un extraño que practicaba rituales oscuros con su madre. Cada vez que él se acercaba a tocarla, ella sentía un rechazo físico, una repulsión que no podía controlar. Inventaba excusas para no tener intimidad con él. Decía que estaba enferma, que tenía cólicos, que estaba muy cansada del trabajo, y Roberto parecía no importarle mucho, lo cual solo confirmaba las sospechas de Lucía de que él también había perdido el interés en ella, o tal vez nunca lo tuvo realmente. Tal vez todo había sido una mentira desde el principio. Una tarde, como una semana después de aquella noche terrible, Lucía recibió una llamada de doña Remedios. La suegra la invitaba a comer el domingo siguiente. Dijo que hacía mucho tiempo que no platicaban a solas y que quería ponerse al día con ella. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. No quería ir, no quería volver a estar cerca de esa mujer que ahora sabía que estaba metida en cosas muy turbias, pero tampoco podía negarse sin levantar sospechas, así que aceptó la invitación con una voz que intentó sonar natural, pero que le salió temblorosa. Doña Remedios le dijo que fuera como a las 2 de la tarde, que Roberto estaría trabajando ese día, así que estarían solo ellas dos. Y eso, lejos de tranquilizar a Lucía, la aterrorizó aún más. El domingo llegó más rápido de lo que hubiera querido. Lucía se preparó mentalmente durante toda la semana. Pensó en cancelar 1000 veces, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Decidió ir, pero con precauciones. Le dijo a su mejor amiga Mariana dónde estaría y le pidió que si no recibía noticias suyas antes de las 6 de la tarde la llamara, y si no contestaba que avisara a alguien. Mariana le preguntó si todo estaba bien, y Lucía casi le cuenta todo, pero al final solo le dijo que era por precaución, que su suegra y ella no tenían la mejor relación y no quería quedarse atrapada ahí más tiempo del necesario. Llegó a la casa de doña Remedios exactamente a las 2 de la tarde. Tocó el timbre y esperó con el corazón en la garganta. La puerta se abrió y ahí estaba su suegra con una sonrisa que parecía demasiado amable para ser sincera. Vestía ropa normal, un vestido floreado sencillo y un delantal. Nada que ver con la túnica oscura que llevaba durante el ritual, pero Lucía ya no podía verla de la misma forma. Cada vez que la miraba,
Veía a la mujer del círculo con las velas negras y eso la hacía sentir náuseas. Doña Remedios la invitó a pasar. La casa olía a mole y tortillas recién hechas, un olor hogareño que en otras circunstancias hubiera sido reconfortante, pero que ahora solo aumentaba la sensación de irrealidad de toda la situación. Se sentaron a la mesa y doña Remedios sirvió la comida. Empezaron a platicar de cosas sin importancia, del clima, del trabajo de Lucía, de unos vecinos que se habían mudado recientemente, conversación superficial que ninguna de las dos parecía estar realmente interesada en mantener, y entonces, justo cuando Lucía estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, doña Remedios soltó una pregunta que la dejó helada. Le preguntó si últimamente había notado algo diferente en Roberto, si había percibido cambios en su comportamiento o en su manera de ser. La pregunta era tan directa y tan cargada de significado que Lucía supo de inmediato que su suegra sabía algo. Tal vez sabía que la había visto aquella noche, o tal vez simplemente estaba tanteando el terreno para saber qué tanto sospechaba ella. Lucía respondió con evasivas. Dijo que Roberto estaba como siempre, trabajando mucho y llegando cansado a casa, pero que fuera de eso todo normal. Doña Remedios la miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos, con esos ojos oscuros que parecían penetrar hasta el alma. Y luego sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos. Le dijo que se alegraba de escuchar eso, que a veces una madre se preocupa demasiado por sus hijos y ve problemas donde no los hay, que era bueno saber que su hijo estaba bien y que su matrimonio iba por buen camino. Pero había algo en su tono de voz que sonaba amenazante, como una advertencia velada. La comida continuó en un silencio incómodo. Lucía apenas probaba bocado porque sentía que cada pedazo se le atoraba en la garganta. Veía a doña Remedios comer con tranquilidad como si nada, como si fuera una abuelita normal y no alguien que días atrás había estado cortando la palma de las manos de personas en un ritual extraño. Terminaron de comer y la suegra insistió en que pasaran a la sala a tomar café. Lucía hubiera querido inventar una excusa para irse, pero sabía que eso sería demasiado obvio, así que aceptó y la siguió hacia la sala, esa misma sala que había visto desde afuera a través de la ventana. Y al entrar, sintió como si el aire se volviera más pesado, más denso. Las paredes estaban pintadas de un color crema viejo. Había muebles antiguos que probablemente tenían décadas en esa casa. Y en una esquina estaba ese estudio, o lo que fuera donde había visto el ritual. Ahora todo se veía normal. Había una mesa con un florero, algunos cuadros religiosos en las paredes, nada que indicara que ahí se realizaban ceremonias oscuras. Doña Remedios sirvió el café y se sentó frente a Lucía. La miraba con esa intensidad que la hacía sentir desnuda, como si pudiera ver cada pensamiento que pasaba por su cabeza, y entonces empezó a hablar de cosas extrañas. Comenzó diciendo que la vida era muy misteriosa, que había fuerzas en el universo que la mayoría de las personas no comprendía ni quería comprender, que desde tiempos antiguos la gente había buscado maneras de conectarse con esas fuerzas para mejorar su vida, para protegerse de los enemigos, para conseguir lo que deseaban. Lucía escuchaba sin decir nada, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda, y doña Remedios continuó diciendo que ella venía de una familia que siempre había tenido ese conocimiento, que su abuela se lo había enseñado a su madre y su madre a ella, que era una tradición que se pasaba de generación en generación. La suegra le contó que cuando su esposo murió hace 5 años, ella se sintió perdida y vacía, que el dolor era tan grande que pensó en quitarse la vida. Pero entonces recordó las enseñanzas de su madre, recordó que había maneras de comunicarse con los que ya no están, de pedirles ayuda desde el otro lado.
y empezó a practicar de nuevo lo que había dejado de hacer durante años porque su esposo no aprobaba esas cosas. Dijo que al principio solo quería sentir la presencia de su marido, saber que él seguía cerca de alguna manera, pero luego descubrió que podía hacer mucho más, que podía ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones difíciles, que podía conseguir trabajo para los que no tenían, amor para los que estaban solos, dinero para los que lo necesitaban, y que todo lo que pedía era un poco de fe y la disposición de hacer lo necesario para que las fuerzas respondieran. Lucía escuchaba todo esto sintiendo cómo el terror se apoderaba de ella. Entendió que su suegra estaba básicamente confesándole que practicaba brujería o magia negra, o como quisiera llamarlo. Y lo más perturbador era que lo decía con una naturalidad escalofriante, como si estuviera hablando del clima o de una receta de cocina. Entonces doña Remedios le preguntó directamente si ella creía en esas cosas, si creía que existían fuerzas más allá de lo que la Iglesia Católica predicaba. Lucía no sabía qué responder. Tenía miedo de decir que no porque temía ofender a su suegra y quién sabe qué consecuencias podría traerle eso. Pero tampoco quería decir que sí, porque eso sería como darle permiso a doña Remedios para seguir con esa conversación que cada vez se ponía más oscura. Al final, Lucía murmuró algo vago sobre que cada quien tiene sus creencias y que ella respetaba lo que los demás pensaran. Doña Remedios sonrió ante esa respuesta diplomática y le dijo que eso estaba bien, que no esperaba que entendiera todavía, pero que tal vez algún día lo haría. Luego agregó algo que hizo que a Lucía se le helara la sangre. Le dijo que Roberto había sido muy resistente al principio también, que cuando ella empezó a invitarlo a las reuniones, él se negaba. Decía que esas cosas eran del diablo y que no quería saber nada, pero que poco a poco fue entendiendo que no había nada de malo en buscar ayuda de las fuerzas que nos rodean, que de hecho era algo muy poderoso y beneficioso, y que ahora él era uno de los más dedicados del grupo, que nunca faltaba a las reuniones de los viernes y que había visto cambios muy positivos en su vida desde que empezó a participar. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Su suegra acababa de confirmar lo que ella ya sospechaba. Roberto llevaba tiempo metido en esto. No había sido algo de una sola noche ni algo casual. Era algo organizado, con reuniones regulares, con un grupo de personas, y lo peor era que su suegra hablaba de eso con orgullo, como si hubiera logrado algo bueno al meter a su hijo. En esas prácticas, Lucía quiso levantarse y salir corriendo, pero las piernas no le respondían. Estaba como clavada en ese sillón, mientras doña Remedios seguía hablando, diciéndole que ella también podría beneficiarse si decidiera unirse, que había otras mujeres en el grupo que habían resuelto problemas maritales, problemas de dinero, problemas de salud, todo gracias a las ceremonias y los rituales que hacían cada semana. La suegra se levantó y fue hacia un mueble antiguo que estaba contra la pared. Abrió un cajón y sacó algo envuelto en una tela roja. Regresó a su lugar y desenvolvió el objeto frente a Lucía. Era un collar hecho con cuentas negras y rojas, con un dije en el centro que parecía ser algún tipo de símbolo que Lucía no reconocía. Doña Remedios le dijo que ese collar era un amuleto de protección, que si se lo ponía la mantendría a salvo de energías negativas y de personas que quisieran hacerle daño, que era un regalo que le hacía como muestra de cariño y como invitación. Para que considerara unirse a ellos, Lucía miró el collar sintiendo repulsión. No quería tocarlo, no quería que ese objeto estuviera cerca de ella, pero doña Remedios lo sostuvo frente a ella esperando que lo tomara. Lucía extendió la mano temblando y tomó el collar. Sentía que si se negaba las cosas podrían ponerse peor. Doña Remedios pareció satisfecha y le dijo que se lo pusiera esa misma noche antes de dormir, que vería cómo sus sueños se volvían más tranquilos y cómo su relación con Roberto
Mejoraría. Lucía asintió sin decir nada. Metió el collar en su bolsa con la intención de tirarlo a la basura en cuanto saliera de ahí. Pero la suegra, como si le leyera la mente, le advirtió que no debía deshacerse del amuleto, que si lo hacía las consecuencias serían muy negativas para ella, que las fuerzas no perdonaban el rechazo y podían volverse en contra de quien las despreciaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Era una amenaza clara, aunque estuviera envuelta en un tono de voz amable. Finalmente logró despedirse inventando que tenía que hacer unas compras antes de que cerraran las tiendas. Doña Remedios la acompañó hasta la puerta y se despidió de ella con un abrazo que se sintió como una prisión. Le dijo al oído que la esperaba el próximo viernes en la reunión, que Roberto ya sabía que ella estaba invitada y que sería maravilloso tenerla ahí como parte de la familia espiritual. Lucía salió de esa casa casi corriendo. Subió a su coche, que había estacionado a una cuadra de distancia, y se quedó ahí sentada durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había pasado. Sentía que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Sacó el collar de su bolsa y lo miró con asco. Quiso tirarlo ahí mismo por la ventana, pero recordó la advertencia de doña Remedios sobre las consecuencias y aunque no creía en esas cosas, tampoco quería arriesgarse. Manejó de regreso a su casa en piloto automático, la mente dándole vueltas a 1000 por hora, pensando en qué demonios iba a hacer ahora. No podía seguir viviendo con Roberto, sabiendo lo que sabía. No podía fingir que todo estaba bien cuando claramente nada estaba bien. Pero tampoco podía simplemente pedirle el divorcio sin dar explicaciones, porque entonces él y su madre sospecharían que ella sabía algo. Y si lo que doña Remedios había insinuado era cierto, si realmente tenían algún tipo de poder, o al menos creían tenerlo, entonces confrontarlos directamente podría ser peligroso. Lucía se sentía atrapada en una situación imposible, sin salida visible, y lo peor de todo era que no tenía a quién recurrir. No podía ir con la policía a denunciar que su marido participaba en rituales raros, porque técnicamente no estaba cometiendo ningún crimen. Y si iba con su familia o amigos contándoles esta historia, probablemente pensarían que se había vuelto loca. Llegó a su casa y Roberto todavía no había regresado del trabajo. Aprovechó para esconder el collar en el fondo de un cajón donde sabía que él nunca revisaba. No quería tenerlo cerca, pero tampoco se atrevía a deshacerse de él. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo se puso a rezar. Rezó el Padre Nuestro y el Ave María, como le había enseñado su abuela cuando era niña. Rezó pidiendo protección, pidiendo guía, pidiendo que alguien o algo le mostrara qué camino tomar. Y fue en ese momento de desesperación cuando decidió que tenía que hablar con alguien, que no podía cargar sola con este secreto porque la estaba destruyendo por dentro. Pensó en ir con el padre de su parroquia, un sacerdote mayor que siempre había sido amable con ella en las pocas veces que había ido a misa. El lunes en la mañana pidió permiso en su trabajo diciendo que tenía una cita médica y en lugar de eso fue a la iglesia del barrio. Era una iglesia pequeña y antigua, con bancas de madera gastadas y un altar sencillo. Llegó temprano porque sabía que a esa hora habría poca gente. Se sentó en una de las bancas del fondo y esperó a que el padre terminara de atender a una señora que estaba prendiendo veladoras. Cuando la señora se fue, Lucía se acercó al sacerdote y le preguntó si podía confesarse. El padre, que era un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello blanco y una mirada bondadosa, le dijo que por supuesto que pasara al confesionario. Se sentó en ese espacio pequeño y oscuro, con solo una rejilla separándola del padre, y ahí empezó a soltar todo lo que llevaba guardado. Le contó sobre las salidas nocturnas de Roberto, sobre cómo lo había seguido hasta la casa de su suegra, sobre lo que había visto a través de la ventana.
Describió el ritual con las velas negras y la sangre. Le habló sobre la conversación con doña Remedios y las cosas perturbadoras que le había dicho. Le mostró el collar que había traído consigo envuelto en un pañuelo, y mientras hablaba, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, toda la angustia y el miedo saliendo finalmente a la superficie. El padre escuchó en silencio todo su relato, solo interrumpiéndola ocasionalmente para hacer alguna pregunta aclaratoria. Cuando Lucía terminó de hablar, se hizo un silencio pesado. Podía escuchar la respiración del padre del otro lado de la rejilla. Finalmente él habló con voz seria y preocupada. Le dijo que lo que ella había presenciado era muy grave, que eran prácticas que la Iglesia consideraba pecaminosas y peligrosas, que involucrarse con esas fuerzas oscuras, y fueran reales o no, era abrir puertas que luego eran muy difíciles de cerrar. Le aconsejó que no asistiera a ninguna de esas reuniones, que no usara el collar ni ningún otro objeto que le dieran, que se mantuviera firme en su fe católica y que rezara mucho, especialmente el rosario y oraciones de protección como la de San Miguel Arcángel. Pero luego el padre agregó algo que Lucía no esperaba. Le dijo que entendía que su situación era complicada porque estaba casada con Roberto y porque confrontarlo directamente podría poner en riesgo su seguridad. Le sugirió que tal vez lo mejor sería alejarse, buscar la manera de salir de ese matrimonio de forma segura, tal vez irse a vivir con algún familiar por un tiempo mientras procesaba todo y decidía qué hacer. Le dijo que el divorcio, aunque la Iglesia no lo aprobara completamente, en casos extremos como este donde había peligro espiritual e incluso posiblemente físico, podría ser la opción más sensata. Le dijo que rezaría por ella y por su esposo, que pediría a Dios que iluminara el camino de Roberto y lo alejara de esas prácticas, pero que también entendía que a veces las personas están tan metidas en el error que no quieren salir y no hay nada que uno pueda hacer más que protegerse a sí mismo. Lucía salió del confesionario sintiéndose un poco más ligera, pero también más confundida. Las palabras del padre confirmaban que su situación era tan seria como ella pensaba, que no era una exageración de su mente, que realmente estaba en medio de algo muy oscuro. Pero tampoco le había dado una solución mágica. Seguía sin saber exactamente qué hacer, cómo proceder. Durante los siguientes días intentó actuar con normalidad en casa. Roberto parecía no notar nada diferente, o tal vez simplemente no le importaba. Seguía con su rutina de siempre: trabajo, casa, comida, televisión, cama, y los viernes su salida nocturna. El viernes siguiente, el que sería la primera reunión a la que supuestamente Lucía estaba invitada, Roberto le preguntó en la mañana antes de irse a trabajar si iría con él en la noche a casa de su mamá. Dijo que su madre estaba muy emocionada de que se uniera al grupo, que sería una experiencia que cambiaría su vida. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. Había estado temiendo este momento toda la semana. Le dijo que no se sentía bien, que había tenido cólicos muy fuertes todo el día y que no creía poder ir. Roberto la miró con desconfianza. Le preguntó si estaba segura de que era eso o si simplemente no quería ir. Ella insistió en que realmente no se sentía bien, que le diera disculpas a doña Remedios y que tal vez la próxima semana sí podría acompañarlo. Roberto se puso serio. Le dijo que su mamá se iba a decepcionar mucho, que había preparado cosas especiales para su iniciación, que no era bueno rechazar una invitación así, que las fuerzas no toleraban el desprecio. Lucía sintió el miedo subirle por la garganta, pero se mantuvo firme. Le repitió que no se sentía bien y que no era un rechazo, sino simplemente un aplazamiento. Roberto finalmente se fue, pero estaba claramente molesto. Dio un portazo al salir que hizo temblar las paredes.
y Lucía se quedó sola en la casa respirando agitadamente. Sabía que acababa de comprar tiempo, pero que no podía seguir usando esa excusa indefinidamente. Esa noche, mientras Roberto estaba en la reunión, Lucía empacó una maleta con lo esencial: algo de ropa, documentos importantes, un poco de dinero que tenía ahorrado. No sabía si realmente se iba a ir, pero quería tener todo listo por si acaso. Llamó a su mamá, que vivía en Oaxaca, y le preguntó si podía visitarla unos días. Su mamá, extrañada, porque Lucía casi nunca iba a visitarla. Entre semana, le preguntó si todo estaba bien. Lucía le dijo que solo necesitaba un descanso del trabajo y de la ciudad, que sentía que le hacía falta estar en casa. Su mamá, feliz, le dijo que por supuesto, que la casa siempre estaba abierta para ella, que llegara cuando quisiera. Roberto regresó. Esa noche, más tarde que nunca, eran casi las 5 de la mañana cuando Lucía lo escuchó entrar. Ella fingía estar dormida, pero estaba completamente despierta. Él no se metió a la cama inmediatamente. Lo escuchó moverse por la casa, abriendo y cerrando puertas, como si estuviera buscando algo. Luego sintió cómo entraba a la habitación y se quedaba parado junto a la cama mirándola. Lucía mantuvo los ojos cerrados, tratando de controlar su respiración para que pareciera que dormía. Después de lo que pareció una eternidad, Roberto finalmente se metió a la cama, pero en lugar de darle la espalda como hacía usualmente, se acostó mirando hacia ella. Podía sentir sus ojos sobre ella en la oscuridad, y le aterraba pensar en qué estaría pasando por su cabeza. A la mañana siguiente, Roberto actuaba extraño, no hablaba, solo la miraba con una expresión que Lucía no podía descifrar. Cuando ella le preguntó cómo le había ido en la reunión, él solo dijo que bien, que había sido productivo, que su mamá preguntaba por ella. Lucía evitó su mirada y se fue a bañar. Cuando salió del baño encontró a Roberto revisando su closet. Le preguntó qué hacía y él le dijo que estaba buscando una camisa que creía haber dejado ahí. Pero Lucía sabía que era mentira, porque Roberto nunca guardaba su ropa en el closet de ella. Sintió que él sospechaba algo, que tal vez había visto la maleta que ella había escondido debajo de la cama, o tal vez simplemente su instinto le decía que ella estaba planeando algo. Esa tarde Lucía llamó a Mariana y le contó todo, absolutamente todo, desde el principio hasta ese mismo día. Mariana la escuchó sin interrumpirla y cuando Lucía terminó, hubo un silencio largo. Luego, Mariana le dijo que tenía que salirse de ahí ya, que eso era muy peligroso, que no importaba si era brujería real o no. El simple hecho de que Roberto y su familia estuvieran metidos en esas cosas y la estuvieran presionando para que se uniera era razón suficiente para alejarse. Le ofreció quedarse en su casa el tiempo que necesitara. Le dijo que esa misma noche fuera a buscarla con su maleta y que ya después verían qué hacer con el departamento y las cosas de Lucía, pero que lo primordial era ponerla a salvo. Lucía aceptó llorando de agradecimiento. Le dijo que iría esa noche cuando Roberto saliera a trabajar, que aprovecharía que él hacía turno nocturno esa semana. Mariana le dijo que la esperaba y que no tuviera miedo, que iba a estar bien. Lucía colgó sintiéndose un poco más esperanzada por primera vez en semanas. Finalmente había un plan, una salida. No tendría que seguir fingiendo ni viviendo con el miedo constante, pero las cosas no salieron como lo planearon, porque cuando Roberto llegó del trabajo esa tarde, le dijo que había cambiado el turno con un compañero, que esa noche se quedaría en casa y que el lunes entraría en el turno nocturno. Lucía sintió que el pánico la invadía. No podía esperar hasta el lunes. Sentía que cada día que pasaba las cosas se ponían peor. Esa noche cenaron en silencio. Roberto veía la televisión y Lucía fingía leer un libro, pero en realidad estaba pensando en cómo escapar. Consideró irse mientras él dormía, pero temía que despertara y la detuviera. Consideró inventar una emergencia, pero no se le ocurría nada creíble.
Estaba atrapada y la desesperación crecía. Entonces, alrededor de las 10 de la noche, sonó el celular de Roberto. Él contestó, y Lucía pudo escuchar que era doña Remedios del otro lado. Hablaron en voz baja, pero alcanzó a escuchar que la suegra le decía que fuera a la casa, que había surgido algo importante que tenía que atender. Roberto dijo que iría enseguida, colgó y le dijo a Lucía que tenía que salir un momento, que su mamá necesitaba ayuda con algo, que no tardaría. En cuanto Roberto salió, Lucía no perdió tiempo. Agarró la maleta que tenía escondida, su bolso con los documentos y el dinero. Dejó las llaves del departamento sobre la mesa. Escribió una nota rápida que decía simplemente: necesito tiempo para pensar, no me busques. Y salió corriendo hacia su coche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Finalmente logró abrir. Tiró la maleta en el asiento trasero y arrancó. Manejó tan rápido como pudo hacia la casa de Mariana, que quedaba al otro lado de la ciudad, revisando constantemente el espejo retrovisor, esperando ver los faros de la camioneta de Roberto, siguiéndola, pero no había nadie. Llegó a casa de Mariana casi 40 minutos después. Tocó el timbre desesperadamente, y cuando su amiga abrió la puerta, prácticamente se desplomó en sus brazos, llorando de alivio y terror. Mariana la metió a la casa, cerró la puerta con seguro y la llevó a la sala. Le preparó un té de tila para calmarla y esperó a que Lucía pudiera hablar coherentemente. Entre sollozos, Lucía le contó lo que acababa de pasar, cómo había aprovechado la salida de Roberto para escapar. Mariana le dijo que había hecho lo correcto, que se quedara ahí el tiempo que necesitara, que esa casa era su casa ahora. Las dos se quedaron despiertas toda la noche hablando, planeando qué hacer a continuación. Decidieron que Lucía no volvería al departamento, que al día siguiente irían juntas, acompañadas de más amigos, a recoger sus cosas cuando supieran que Roberto no estaría, y que buscaría un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Durante las siguientes semanas, Lucía vivió en casa de Mariana, tratando de reconstruir su vida pedazo por pedazo. Había bloqueado el número de Roberto y el de doña Remedios, pero aún así recibía llamadas de números desconocidos que no contestaba. Dejaban mensajes de voz donde Roberto le rogaba que volviera. Le decía que estaba exagerando las cosas, que solo hablaran como adultos, que podían resolver lo que fuera que estuviera pasando. Pero su voz no sonaba preocupada ni amorosa, sonaba molesta, controladora, como si estuviera enojado de que ella se hubiera atrevido a desafiarlo. En algunos mensajes se escuchaba a doña Remedios al fondo diciendo cosas que Lucía no alcanzaba a distinguir completamente, pero que le ponían los pelos de punta. Un día, Lucía recibió un mensaje de texto de un número que no conocía. El mensaje decía que si no regresaba voluntariamente, habría consecuencias, que las fuerzas no perdonaban la traición, que ella había sido elegida para algo importante y rechazarlo traería desgracia sobre su vida. Lucía le mostró el mensaje a Mariana y decidieron que era momento de involucrar a la policía. Fueron a levantar un reporte por acoso y amenazas. El oficial que las atendió tomó la denuncia, pero les advirtió que sin pruebas concretas de amenaza física directa no podían hacer mucho, que bloqueara todos los números y que si la situación escalaba regresara inmediatamente. Lucía salió de la estación de policía sintiéndose frustrada, pero al menos había dejado constancia de lo que estaba pasando. El abogado que contrató para el divorcio le explicó que el proceso tomaría tiempo, especialmente porque tendrían que dividir bienes y ella estaba solicitando el divorcio por causas graves. Tendría que demostrar que había razones de peso para terminar el matrimonio. Lucía no sabía si mencionar lo de los rituales y la brujería, porque sonaba tan absurdo que temía que el juez pensara que estaba inventando cosas. El abogado le aconsejó enfocarse en el abandono emocional,
la falta de comunicación y las amenazas de acoso que había documentado. Eso sería suficiente para proceder. Los papeles fueron enviados a Roberto y ahora solo quedaba esperar su respuesta. Mientras tanto, Lucía había empezado a tener pesadillas horribles. Soñaba con doña Remedios, parada al pie de su cama, mirándola con esos ojos oscuros y penetrantes. Soñaba con Roberto cortándose las palmas de las manos y la sangre llenando toda la habitación. Soñaba con velas negras que se encendían solas y voces susurrando cosas que no podía entender, pero que la llenaban de pavor. Despertaba gritando en medio de la noche empapada en sudor. Mariana corría a su cuarto a consolarla, pero Lucía sabía que su amiga también estaba empezando a preocuparse, no solo por la situación con Roberto, sino por el estado mental de Lucía, que parecía deteriorarse cada día más. Una noche, Lucía tuvo el sueño más vívido y aterrador de todos. Soñó que estaba de vuelta en la casa de doña Remedios, en ese cuarto donde hacían los rituales. Pero esta vez ella estaba en el centro del círculo, amarrada a una silla sin poder moverse. Alrededor de ella estaban Roberto, doña Remedios y todas esas personas que había visto aquella noche, todos vestidos con túnicas negras y máscaras que ocultaban sus rostros. Doña Remedios se acercaba con ese cuchillo brillante en la mano y le decía que había cometido un error muy grave al huir, que ahora tendría que pagar el precio, que las fuerzas exigían un sacrificio y ella había sido la elegida. Lucía gritaba pidiendo ayuda, pero ningún sonido salía de su boca. Veía cómo el cuchillo se acercaba cada vez más a su pecho y justo cuando estaba a punto de tocarla, despertó con un grito que seguramente despertó a todo el edificio donde vivía Mariana. Esa mañana, Lucía decidió que no podía seguir así, que necesitaba ayuda más allá de lo que Mariana podía darle. Llamó a su mamá en Oaxaca y le contó todo, absolutamente todo, sin omitir ningún detalle. Su mamá escuchó en silencio y cuando Lucía terminó, le dijo con voz firme que tenía que regresar a casa de inmediato, que la ciudad estaba llena de gente mala y de cosas oscuras, que en Oaxaca estaría protegida por la familia y por la tierra misma que las había visto nacer. Le dijo que empacara sus cosas y que tomara el primer autobús disponible, que ella la estaría esperando. Lucía sintió un alivio enorme al escuchar la voz de su madre. Esa voz que representaba seguridad y hogar. Decidió seguir su consejo. Le agradeció a Mariana todo lo que había hecho por ella. Le prometió que mantendrían contacto y que cuando las cosas se calmaran, regresaría a visitarla. Mariana le ayudó a empacar y la acompañó a la terminal de autobuses. Se abrazaron durante largo rato en la despedida y Mariana le hizo prometer que la llamaría en cuanto llegara a Oaxaca y que tendría cuidado en el camino. Lucía subió al autobús con su maleta y una mochila. Buscó un asiento junto a la ventana y mientras el autobús salía de la terminal, miró por última vez la Ciudad de México. Esa ciudad donde había construido su vida durante más de 10 años, pero que ahora solo representaba dolor y miedo. El viaje a Oaxaca duró casi 6 horas. Durante todo el trayecto, Lucía estuvo inquieta mirando constantemente hacia atrás, como si esperara que Roberto apareciera de la nada. Sabía que era irracional, porque él no tenía manera de saber que estaba en ese autobús, ni a dónde iba, pero el miedo era más fuerte que la lógica. Finalmente, llegaron a la terminal de Oaxaca y ahí estaba su mamá esperándola. Una mujer de 60 años, con el cabello ya canoso pero con una fortaleza en la mirada que Lucía había heredado. Se abrazaron y Lucía volvió a llorar. Todas las lágrimas que había estado conteniendo durante el viaje salieron de golpe. Su mamá la sostuvo fuerte y le susurró que ya estaba en casa, que nadie le haría daño ahí.
La casa de su mamá era pequeña pero acogedora. Olía a copal y a flores frescas. Había un altar con fotos de los ancestros de la familia y velas que siempre estaban encendidas. Lucía se sintió inmediatamente más tranquila en ese espacio. Su mamá le preparó un caldo de pollo con hierbas que, según ella, le ayudaría a recuperar fuerzas. Se sentaron a la mesa y mientras comían, su mamá le dijo que al día siguiente irían con doña Esperanza, una curandera del pueblo que conocía a su familia desde hace generaciones. Lucía la miró sorprendida. Su mamá nunca había sido de creer en esas cosas, o al menos nunca lo había mencionado. Pero ahora le explicaba que cuando hay problemas que no son solo del cuerpo, sino del espíritu, la medicina moderna no es suficiente, que doña Esperanza sabría qué hacer. Al día siguiente fueron caminando hasta la casa de doña Esperanza, que quedaba en las afueras del pueblo. Era una casita de adobe rodeada de plantas medicinales y árboles frutales. La curandera era una mujer muy mayor, debía tener más de 80 años, con el rostro surcado de arrugas profundas, pero con unos ojos claros y vivaces, que parecían ver más allá de lo visible. Recibió a Lucía y a su mamá con amabilidad, las invitó a pasar y las sentó en un patio interior donde había una mesa con diferentes hierbas, piedras y otros objetos que Lucía no reconocía. Doña Esperanza le pidió a Lucía que le contara todo sin omitir detalles, que necesitaba saber exactamente qué había pasado para poder ayudarla. Lucía relató toda su historia una vez más, desde las salidas nocturnas de Roberto hasta su huida de la Ciudad de México. Doña Esperanza escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Lucía terminó la curandera, se quedó pensativa unos momentos y luego dijo que lo que ella describía sonaba a trabajos de magia negra, posiblemente santería mezclada con prácticas prehispánicas mal utilizadas. Explicó que hay personas que aprenden estos conocimientos, pero los usan para fines egoístas, para manipular a otros, para obtener poder o dinero, y que esas prácticas siempre tienen un costo, una deuda que tarde o temprano se cobra. Le dijo a Lucía que ella había tenido suerte de escapar cuando lo hizo, porque si hubiera participado en alguno de esos rituales, hubiera sido mucho más difícil liberarse. Doña Esperanza preparó una limpia para Lucía, la hizo pasar a un cuarto pequeño donde había un altar con santos católicos mezclados con deidades prehispánicas. Le pidió que se quitara los zapatos y que se pusiera de pie en el centro del cuarto. Luego empezó a pasarle un ramo de hierbas por todo el cuerpo, mientras murmuraba oraciones en español y en zapoteco, el idioma nativo de la región. Después roció agua bendita mezclada con otras sustancias sobre Lucía y le dio a beber un té amargo hecho con plantas que dijo la protegerían y fortalecerían su espíritu. El ritual duró casi una hora. Y cuando terminó, Lucía se sentía extrañamente ligera, como si un peso que había estado cargando se hubiera levantado de sus hombros. La curandera le dio a Lucía un saquito de tela con hierbas y piedras dentro. Le dijo que lo llevara siempre consigo, que la protegería de energías negativas y de cualquier trabajo que intentaran hacerle desde lejos. También le dio instrucciones de bañarse con agua de ruda y romero durante 9 días seguidos y rezar el rosario completo cada noche antes de dormir. Le advirtió que las próximas semanas podrían ser difíciles, que las personas que practican magia negra no se dan por vencidas fácilmente cuando pierden a alguien que consideraban bajo su control, que probablemente intentarían llegar a ella de diferentes maneras, pero que si seguía las indicaciones estaría protegida. Lucía agradeció a doña Esperanza y su mamá le pagó por los servicios, aunque la curandera insistía en que no era necesario. Regresaron a casa y Lucía se sintió mejor de lo que se había sentido en meses. Esa noche durmió sin pesadillas por primera vez desde que había descubierto lo de Roberto. Los días siguientes fueron tranquilos. Ayudaba a su mamá con las tareas de la casa, salía a caminar por el pueblo
Visitaba lugares de su infancia que había olvidado. Poco a poco, empezaba a sentirse como ella misma otra vez, como la Lucía que existía antes de casarse con Roberto, antes de mudarse a la gran ciudad, antes de que toda esta pesadilla comenzara. Pero la calma duró poco, porque una tarde su mamá recibió una llamada. Era de Mariana, que sonaba muy alterada. Le dijo que necesitaba hablar urgentemente con Lucía. Cuando Lucía tomó el teléfono, Mariana le contó que Roberto había ido a buscarla a su departamento, que había tocado la puerta insistentemente durante horas, que cuando ella le dijo que Lucía no estaba ahí y que no sabía dónde estaba, él se había puesto furioso. Había empezado a gritar amenazas. Decía que Lucía no podía escapar así como así, que había compromisos que cumplir, que su madre estaba muy molesta y que las consecuencias serían graves. Los vecinos habían llamado a la policía y se lo habían llevado, pero Mariana estaba asustada. Le dijo a Lucía que tuviera mucho cuidado porque Roberto parecía obsesionado con encontrarla. Lucía sintió que el miedo regresaba, pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola e indefensa en la Ciudad de México, estaba en su tierra rodeada de su familia y con la protección de doña Esperanza. Le agradeció a Mariana por avisarle y le pidió que si Roberto volvía a aparecer, llamara de inmediato a la policía y no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Mariana le prometió que así lo haría y que también hablaría con los demás vecinos del edificio para que estuvieran alertas. Colgaron y Lucía le contó a su mamá lo que había pasado. Su mamá, con expresión seria, dijo que tenían que reforzar la protección de la casa. Esa noche ella misma hizo una limpia del hogar, pasó incienso de copal por todas las habitaciones, puso sal en las esquinas y colocó ramas de ruda detrás de la puerta principal. Los días pasaron y no hubo más noticias de Roberto. Lucía empezó a relajarse pensando que tal vez él había entendido que era mejor dejarla ir. Su abogado la llamó para informarle que Roberto había recibido los papeles del divorcio, pero que no los había firmado. Estaba poniendo obstáculos, alegando que quería intentar salvar el matrimonio, que pedía una oportunidad para hablar con Lucía personalmente. El abogado le aconsejó no acceder a ningún encuentro, que todo se manejara a través de los representantes legales. Lucía estuvo completamente de acuerdo. No quería volver a ver a Roberto nunca más en su vida. Pero una noche, Lucía tuvo otro sueño perturbador. Soñó que estaba en la iglesia del pueblo donde solía ir de niña. Estaba sola sentada en una banca, cuando de repente todas las velas se apagaban al mismo tiempo, dejándola en oscuridad total. Escuchaba pasos acercándose, pero no podía ver quién era. Luego sentía una mano fría agarrándola del hombro y una voz que susurraba su nombre una y otra vez. Despertó sobresaltada con el corazón latiéndole fuerte. Miró el reloj y eran las 3 de la mañana. La hora que dicen que es cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es más delgado. Se levantó a tomar agua tratando de calmarse, diciéndose a sí misma que solo era un sueño, que no significaba nada. Pero al día siguiente pasó algo que la hizo dudar. Su mamá encontró en la puerta de la casa un objeto extraño. Era una bolsita negra amarrada con un listón rojo. Adentro había tierra, cabello que no era de ninguna de ellas, y lo que parecían ser pedazos de tela quemada. Su mamá la llamó alarmada, y cuando Lucía vio el objeto, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Sabía exactamente qué era. Era un trabajo de magia negra. Alguien había puesto eso ahí con la intención de hacerles daño, o al menos de asustarlas. Inmediatamente pensó en doña Remedios y Roberto. De alguna manera habían descubierto dónde estaba. Fueron de inmediato con doña Esperanza llevando la bolsita. La curandera la examinó con cuidado sin tocarla directamente. Confirmó que era efectivamente un trabajo malintencionado. Dijo que quien lo había hecho tenía conocimientos, pero que el trabajo estaba mal ejecutado, probablemente hecho a distancia y con información incompleta.
Por eso no tenía mucho poder, aún así era peligroso dejarlo ahí. Doña Esperanza tomó la bolsita con unas pinzas, la metió en una olla de barro con agua y hierbas y la puso a hervir mientras rezaba. Luego enterró los restos lejos de cualquier casa y les dio instrucciones más específicas de protección. Pintaron una cruz azul en el dintel de la puerta. Pusieron más sal mezclada con ajo en el perímetro de la casa y doña Esperanza misma fue a bendecir el lugar. Lucía estaba aterrada. Significaba que, efectivamente, Roberto o su madre sabían dónde estaba. Su mamá sugirió que tal vez deberían ir con la policía local, pero Lucía dudaba que les creyeran. ¿Qué iban a decir? ¿Que alguien les había dejado una bolsita con tierra y cabello en la puerta? Sonaría ridículo para alguien que no entendiera de estas cosas. Decidieron mantener vigilancia constante. Los vecinos que eran amigos de la familia de toda la vida también estuvieron atentos, mirando si veían personas extrañas rondando por el área. El pueblo era pequeño y cualquier forastero se notaba inmediatamente. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Lucía empezaba a dormir mejor otra vez, aunque siempre con el saquito de protección que le había dado doña Esperanza bajo la almohada. Había empezado a ayudar en la tienda de abarrotes de una tía. Mantener la mente ocupada le ayudaba a no pensar tanto en todo lo que había pasado. Una tarde estaba atendiendo la tienda sola, porque su tía había salido a hacer unas diligencias. Entró un cliente que ella no reconoció. Un hombre de mediana edad vestido de manera sencilla pidió unas cosas básicas, pan, leche, cigarros. Mientras Lucía le cobraba, él le preguntó de manera casual si ella era Lucía, la hija de doña Carmela. Ella sintió una alarma inmediata en su interior. Confirmó que sí con cautela. El hombre sonrió y le dijo que qué casualidad, porque tenía un mensaje para ella de parte de su esposo Roberto. Lucía sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El hombre seguía sonriendo, pero había algo siniestro en esa sonrisa, algo que no llegaba a sus ojos. Le dijo que Roberto estaba muy preocupado por ella, que solo quería saber que estaba bien, que por favor lo llamara para que pudieran hablar civilizadamente. Lucía, con voz temblorosa, le preguntó quién era él y cómo la había encontrado. El hombre se encogió de hombros y dijo que eso no importaba, que él solo era un mensajero, que Roberto había pagado bien para que alguien la localizara y le entregara el mensaje. Sacó del bolsillo un papel doblado y lo puso sobre el mostrador. Le dijo que ahí estaba el número donde podía contactar a Roberto y que sería mejor para todos si ella cooperaba. Lucía no tocó el papel. Le dijo al hombre que se fuera de la tienda inmediatamente, que no quería saber nada de Roberto ni de nadie relacionado con él. El hombre dejó de sonreír y su expresión se volvió fría. Le advirtió que estaba cometiendo un error, que rechazar la mano amistosa que Roberto le estaba extendiendo solo iba a complicar las cosas, que había formas de hacer que ella regresara voluntariamente o involuntariamente. Lucía sintió el terror apoderarse de ella, pero también sintió rabia. Después de todo lo que había pasado, después de haber llegado hasta ahí buscando paz, estos desgraciados no la iban a dejar tranquila. Agarró el teléfono de la tienda y amenazó con llamar a la policía si él no se iba en ese mismo instante. El hombre levantó las manos en señal de rendición, pero antes de salir le dijo que esto no había terminado, que Roberto y su madre no eran personas que se rindieran fácilmente, que habían invertido mucho en ella y esperaban un retorno. Salió de la tienda dejando el papel sobre el mostrador. Lucía esperó unos minutos para asegurarse de que se hubiera ido y luego corrió a cerrar la puerta con seguro. Marcó el número de su mamá con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Le contó lo que acababa de pasar. Su mamá le dijo que no se moviera de ahí, que cerrara bien todo y que ella iba para allá inmediatamente con algunos vecinos. Cuando su mamá llegó con don Aurelio y don Pancho, 2 vecinos que eran como tíos para Lucía, ya había anochecido, encontraron a Lucía sentada detrás del mostrador,
abrazando sus rodillas, pálida y asustada. Don Aurelio recogió el papel con cuidado, usando un pañuelo para no dejar huellas por si acaso decidían ir con la policía. Lo abrió y efectivamente había un número de teléfono y un mensaje escrito a mano que decía: «Llámame o vendré por ti». Personalmente, la letra era de Roberto. Lucía la reconoció inmediatamente. Su mamá decidió que ya era suficiente, que irían con las autoridades locales aunque no les creyeran todo. Al menos dejarían constancia del acoso y las amenazas. Fueron a la comandancia del pueblo, donde un oficial joven los atendió. Lucía le contó una versión resumida de los hechos, omitiendo las partes sobre brujería y rituales porque sabía que eso solo haría que no la tomaran en serio. Se enfocó en el acoso, en las amenazas, en que había dejado a su esposo por violencia psicológica y ahora él la estaba persiguiendo hasta Oaxaca. Mostró los mensajes de texto amenazantes que había guardado. Habló del incidente en casa de Mariana, donde Roberto había sido arrestado temporalmente. El oficial tomó nota de todo y le dijo que levantarían un reporte, que patrullarían más seguido por la zona de su casa y la tienda, pero que honestamente, si Roberto decidía venir desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, no había mucho que pudieran hacer.